Hemos transcurrido un tiempo raro como iglesia, un tiempo difícil. Hemos terminado un año de muchas luchas, de muchas pruebas, tanto en lo personal como institución, como iglesia. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero también no podemos dejar de decir que hemos disfrutado el tiempo de gracia, ¿no? Un tiempo de gracia, ¿no? Esa gracia de nuestro Dios. Y todo lo que hoy estamos acá presentes podemos decir gracias a Dios que por Él estamos acá. Amén. ¿Es así? Amén. Yo lo creo así. El Señor nos ha guardado, ¿no? Y mucho se habla que al finalizar el año de este versículo que está en Samuel, ¿no? Unas palabras que el profeta Samuel dijo en su momento, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, obedecer, ¿no? Y esto no significa que sea un punto final, que Dios no nos siga ayudando para nada, ¿no? Más bien hace referencia a un tiempo que se ha llegado, ¿no? Sino que Dios nos seguirá ayudando hoy, mañana, pasado, hasta que por toda la eternidad, ¿no? Porque Dios es fiel y Dios es bueno, ¿no? Y estamos comenzando un nuevo año, ¿no? Y este nuevo año no ha cambiado nada en nuestra existencia. Somos los mismos que el 31 de diciembre, ¿no? Somos los mismos, ¿no? No ha cambiado nuestra existencia. Somos las mismas personas, ¿no? Pero no obstante, es un buen momento para volver a ordenar nuestras prioridades, ¿no? Para volver a ordenar nuestras prioridades. Siempre es bueno hacernos meta, ponernos meta, desafíos, planes, ¿no? Por delante. Y por lo general lo hacemos al comienzo de año. Que nuestros anhelos estén alineados a los anhelos, a los planes, a los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Y para esto tenemos que buscarlo, ¿no? Para esto tenemos que tener una relación con Él, una relación continua, una relación estrecha con nuestro Dios. Amén. Hay un tema que viene tocando muy fuerte en mi corazón, que no es nada nuevo, pero que nos hace bien recordarlo, ¿no? Y lo tomo como base un versículo que está en Gálatas capítulo 5, y este es el tema de esta noche. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Yo estoy todavía con la Biblia, no sé si alguno está con la tablet, pero yo no puedo salir de la Biblia, ¿no? Gálatas capítulo 5, la versión Reina Valera dice, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y este es el tema que quiero compartir en esta noche. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una cantidad de definiciones en cuanto a libertad, ¿no? Pero yo tomé una que dice, lo saqué del diccionario. Libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar bajo su propia voluntad, sin ser esclava de la situación o circunstancia o condición que impidan el deseo de hacer otras cosas con responsabilidad e independencia, ¿no? Esa es la libertad, ¿no? Es lo opuesto a la esclavitud, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la libertad? San Juan capítulo 8, dejen marcando Gálatas que volvemos. San Juan capítulo 8, versículo 34. Se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bien. San Juan capítulo 8, versículo 34. Dice,
Podemos leerlo del 34. Si Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá hace una distinción en cuanto al esclavo e hijos, ¿no? Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Nosotros conocemos más o menos la historia en la antigüedad, ¿no? En los tiempos de la esclavitud, que el amo tenía al esclavo, lo compraba y llegaba, se hacían contratos. Cuando finalizaba ese contrato, si el amo decidía, digamos, no continuar con el esclavo, lo podía dejar, lo dejaba libre, se iba de la casa, ¿no? En cambio, el hijo, dice la Biblia, el hijo sí queda en la casa para siempre. Y el Señor nos ha dado esa potestad de hijos. Amén. O sea que vivimos para siempre, por la eternidad. Somos hijos de Dios. Es una potestad que hemos recibido del Señor, de nuestro Dios. Amén. No podemos dejar de ser hijos, aunque queramos, ¿no? Es una potestad que nos ha sido dada, ¿no? De ser hijos. Y dice, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Jesús nos da completa libertad. Cuando tenemos una experiencia y comunión genuina con Jesús, surge en nosotros el deseo, el anhelo de obedecer a la palabra de Dios. Y como consecuencia hay una transformación en nuestro interior, ¿no? Es el Espíritu Santo que obra y es el momento de la regeneración que hace nuestro interior, nos transforma en nuevas personas, en nuevas criaturas, según la Biblia nos lo escribe. Y esto, cuando el Señor, cuando obra en nuestro interior, se refleja en nuestro exterior, porque la obra de Dios es completa. Amén. Todos aquellos que han sido nacidos o han nacido, en hogares cristianos, seguramente llegó el momento a donde tuvieron o sintieron ese cambio, esa transformación en sus vidas, ¿no? Es cuando el Señor llegó en ese momento a su corazón y hubo un cambio, una transformación, ¿no? En su vida. Y a todos aquellos que hemos sido atraídos desde grande, que el Señor nos rescató de la vieja manera de vivir, hemos tenido una experiencia, y lo digo de mi parte, ¿no? Una experiencia tan hermosa, ¿no? Ese cambio tan profundo en el corazón que hace el Señor, esa obra sobrenatural, que no podemos entenderlo ni explicarlo, pero sí lo podemos sentir y lo sabemos nosotros en nuestro interior, ¿no? Ese cambio que el Señor ha transformado, el Señor hizo en nuestros corazones. Jesús nos da completa libertad. Pero debemos decidir cada día si vivimos como hijos libres, ¿no? Porque el Señor nos hizo libres, ¿no? Si seguimos o decidimos siendo esclavos del pecado, ¿no? Esclavos. Ahí el Gálatas dice, ¿no? La continuación del versículo 1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿no? El Señor ya nos libertó, ¿no? Y tenemos que permanecer en esa libertad. El Señor nos trajo libertad. Éramos esclavos del pecado, estábamos sumergidos en el pecado, ¿no? Y no había forma de poder salir. El Señor vino, fue a la cruz, pagó ese precio tan alto, ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz por cada uno de nosotros y nos declaró libres. Gloria a Dios. Somos libres y tenemos que vivir en esa libertad. Y ya vamos a ver a qué se refiere esa libertad.
Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El pecado trae fruto que avergüenza, ¿no? Y el fin es la muerte eterna, ¿no? Estábamos condenados a esa finalidad, a la muerte eterna. Y el Señor nos rescató y nos pasó al otro lado, a la vida eterna, ¿no? Y en ella debemos permanecer, ¿no? Bendito sea Dios. Y dice, tenemos como fruto la santificación, ¿no? Y como fin la vida eterna, ¿no? O sea que el fruto de haber sido rescatado es nuestra santificación, ¿no? Y ese cambio, ese fruto se tiene que ver en nosotros, ¿no? Tiene que ser notorio, porque es una obra sobrenatural de Dios. Y nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. También es una decisión nuestra, ¿no? Que tenemos que dejar al Espíritu de Dios obrar en nuestro interior, que nos transforme, que nos cambie, ¿no? Y hay muchas cosas, estamos en ese proceso de transformación, ¿no? Y seguramente tenemos muchas cosas que el Señor tiene que cambiar todavía en nuestro corazón, pero tenemos que decidir y tenemos que dejar que Dios obre con libertad en nuestro corazón. A medida que Dios vaya mostrando todas aquellas cosas que todavía están en nuestro corazón, tenemos que rendirlo a sus pies. Esto ya no lo necesito, ¿no? Llévatelo, Señor. Esto ya no te pertenece a ti, ¿no? Quiero algo nuevo, quiero lo tuyo. Quiero ser diferente, quiero reflejar tu gloria, quiero reflejar tu imagen. Para esto el Señor nos llamó, para esto el Señor nos creó, para esto el Señor nos salvó. Amén. Volviendo a Gálatas capítulo 5. Firmes, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a saltar al verso 7, ¿no? Vosotros corríais bien, ¿no? Llamó profundamente la atención este versículo. Vosotros corríais bien. El apóstol Pablo siempre hizo mención o hizo parafraseando o comparando la vida de un cristiano con una carrera de un atleta, ¿no? A lo largo de todas sus cartas, ¿no? Vosotros corríais bien. A lo largo de toda la historia de la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y nuestros tiempos, hemos visto hombres y mujeres de Dios, ¿no? Con ministerios preciosos, ¿no? Que han comenzado de una manera tan exitosa en los caminos del Señor y que han seguido por muchos tiempos, pero que llegó en un momento determinado de su vida y algo pasó, ¿no? Algo falló, ¿no? Vosotros corríais bien, ¿no? Y seguramente ustedes conocen, no podemos juzgar, nadie está exento de nada, ¿no? Seguramente hemos conocido pastores con un tremendo ministerio, hermanos, matrimonios, jóvenes, con tremendo ministerio, con dones que el Señor le ha dado, ¿no? Y que ha llegado un momento que han sido de tanta bendición en la iglesia, ¿no? Pero que hoy no están, ¿no? ¿Qué pasó? Algo pasó, algo falló. Y el apóstol Pablo nos advierte, y creo que este es el tema a donde tenemos que centrarnos y no dejar de que esto ocurra en cada uno de nosotros. El verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Creo que allí radica el gran problema de muchos, ¿no? Y no estamos exentos, ¿no? Es una gran advertencia del apóstol Pablo. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad con la que Cristo nos hizo libre, ¿no? Como ocasión para la carne. En otra versión dice, no lo dejes llevar por los apetitos, no des lugar a los apetitos de la carne. Y nosotros ya sabemos, ahí el mismo apóstol Pablo nos dice, unos versículos más abajo, ¿no? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿No? Creo que este es el mayor error o el error más común en lo que cometemos, y por eso llega un momento a donde nuestras vidas fallan, ¿no? Hombres y mujeres con ministerios preciosos, la carne destruye, la carne es obra del enemigo, ¿no? Y destruye el ministerio, destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la vida misma, ¿no? Es obra del enemigo, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos, hermanos, tenemos que estar atentos, no dar lugar a la carne, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos para vencer la carne? No debemos concentrarnos en la carne. Una de las cosas, no debemos concentrarnos en la carne. Debemos concentrarnos en Dios, ¿no? Llevar nuestras vidas a los pies del Señor. ¿Tenemos debilidades? Sí, tenemos debilidades. Somos débiles, ¿no? Hay un dicho que dice, no, somos más carne que hueso, ¿no? Tenemos debilidades y Dios la conoce, ¿no? Dios nos conoce porque somos hechura suya, ¿no? Pero debemos ir a los pies del Señor cada día, rendir nuestro corazón, rendir nuestras vidas delante de su presencia, ¿no? Porque Él conoce nuestras debilidades. Y ahí el mismo apóstol Pablo dijo, entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. El apóstol Pablo nos advierte de esto, ¿no? No deis lugar a la carne, ¿no? Y las obras de la carne, ahí en el mismo Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está el espíritu por un lado luchando para que no hagamos la obra de la carne, y está la carne por el otro lado sin querer que nosotros hagamos la obra de Dios, ¿no? Las cosas que a Dios le agrada. Es una lucha constante y nosotros tenemos que decidir, o servimos a Dios o servimos a la carne, ¿no? Y después de hacer una lista extensa, el apóstol Pablo, donde dice que manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Y esto no lo está hablando a la gente del mundo, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque puede llegar a suceder, ¿no? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, no? Solo Dios puede transformar nuestro corazón. No demos lugar a la carne, no demos lugar a que la carne pueda oponerse o pueda tomar el control de nuestras vidas, porque el Señor ya pagó ese precio tan alto por cada uno de nosotros, ya nos dio la victoria en la cruz y nosotros tenemos que asirnos de esa victoria. Tenemos que proclamar la palabra de Dios que tiene poder sobre nuestras vidas para vencer el pecado. Amén. Vosotros corríais bien. Verso 7, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿No? Que el Señor libre y guarde nuestro propio corazón, ¿no? Es una necesidad de ir a los pies del Señor cada día y poder rendir nuestras vidas para seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo.
En otra versión dice, no os amoldéis al mundo actual. En la versión NTV dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Necesitamos que Dios nos transforme, que Dios transforme todo nuestro ser, que transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Si bien estamos en ese proceso de transformación, pero tenemos la mente del Señor, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y que yo no puedo decir, yo no puedo, esto no lo puedo. Sí lo podemos, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Tenemos que ponernos en la mano de Dios, ¿no? No somos llamados a vivir como vive el mundo, sino a vivir la nueva vida que Cristo nos dio, la vida eterna. La iglesia no responde a costumbres o a métodos creados por hombres, sino a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a los preceptos de Dios. Y a ella debemos sujetarnos, someternos y obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. La verdadera libertad no consiste en la posibilidad de hacer lo que se me antoja. Eso no es libertad, sino en obedecer y vivir la palabra de Dios. La verdadera libertad es aquella capacidad de ponerle límites a mis propios deseos y caprichos, ¿no?, para vivir conforme a los propósitos de aquel que nos creó. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio propio y tenemos poder para poner límite a nuestros caprichos, ¿no?, a nuestros deseos naturales que no tienen nada que ver con los anhelos del corazón de Dios, ¿no? Y esto lo sabemos a través del Espíritu Santo que está en nuestro interior, ¿no? La verdadera libertad es imposible sin la práctica de la verdad. La verdadera libertad es imposible sin la práctica de la verdad. Jesús es la verdad, ¿no? San Juan capítulo 8, versículo 34 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libre. La verdadera libertad es imposible sin la verdad, sin Jesús. Separado de Él, nada podemos hacer. La verdadera libertad es lo opuesto a la servidumbre o esclavitud, ya sea física, moral o espiritual, Es lo opuesto, ¿no? La esencia de la libertad cristiana no se basa en la libertad eterna, sino en el rescate de la esclavitud, del pecado y de la corrupción interna, de la cual lleva a la perdición, ¿no? Y como resultado de esa obra de regeneración se refleja en nuestro exterior, ¿no? La obra del Espíritu de Dios que hace en nuestro interior, en el corazón del hombre, se refleja en nuestro exterior, ¿no? Hay cambios significativos, ¿no? ¿No le pasa si muchas veces hace tanto tiempo que no ves a un hermano y que está bien metido en la iglesia, en las cosas de Dios, que tiene una relación con Dios, y cuando la ves es otra persona, ¿no? Y te sorprende para bien? Gloria a Dios, porque es el cambio, es la transformación que Dios lleva en cada uno de sus hijos, ¿no? Y sobre todo de aquellos que nos dejamos moldear, que nos dejamos tratar por Él, ¿no? Y que le permitimos que Dios cumpla sus propósitos para lo cual Él nos llamó. Ya voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Somos libres, somos libres. El Señor nos hizo libres, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, debemos decidir cada día si vivimos como hijos libres de Dios o todavía vivimos dándole o dejando que la carne nos domine, nos gobierne los deseos pecaminosos de la carne, ¿no? No le demos lugar a la carne, no le demos lugar a la carne, porque la carne es uno de nuestros enemigos, que nos destruye nuestro ministerio, destruye nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nos destruye, nos aparta del Señor. Ya no queremos saber nada con el Señor, ¿no? No demos lugar a la carne, démosle lugar al Espíritu de Dios, démosle lugar al Señor. Dejemos que Dios obre, que Dios cumpla lo que tiene que hacer en nuestro corazón, ¿no? Ahora somos libres en Cristo. ¿Libres para qué? ¿No? Yo anoté algunos puntos. Libres de la esclavitud del pecado. Libres de la condenación y la culpa. Libres del dominio del pecado. Libres de la muerte eterna. Libres del miedo, del temor, del fracaso, ¿no? Libre de la ira de Dios, porque Dios está airado sobre aquellos que cometen pecado, ¿no? Que hacen pecados, ¿no? Y mire, esto es lo más precioso que me gusta. Libres para entrar al lugar santísimo, a donde Él mismo está, a la misma presencia de Dios. Amén. ¿Qué les parece? Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Somos libres, hermanos, somos libres. Hoy me gozaba cuando estábamos en medio de la alabanza, esa alabanza del Espíritu que no se podía cortar, que fluía como un río de alabanza, ¿no? Qué hermoso, para esto nos hizo libre el Señor, ¿no? Para poder alabarle, libres para alabarle, libres para cantar, libres para danzar. Hay una canción que no sé si ustedes la saben, ¿no? Yo soy libre, ¿no? No sé si los coristas lo saben, los músicos lo saben, pero el Señor nos hizo libres para esto, hermanos. No para que volvamos a los deseos pecaminosos, sino para todo esto, libres para servirle, libres para vivir por Él, ¿no? Somos libres y usemos esta libertad para la gloria de Dios. Vivamos para Él, decidamos cada día vivir para Él. Termino con este versículo, Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado en todo lo que hace. ¿No? El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y el apóstol Pablo dijo, está pues firmes en la libertad, firmes y persevera, son dos sinónimos. Está pues firme y persevera en ella. Este será bienaventurado en todo lo que hace. A esta libertad nos llamó el Señor, hermanos. Y queremos y debemos vivir en esta libertad, lejos del pecado y cerca de Dios. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pies y terminamos cantando una alabanza del Espíritu que fluya, dándole gracia, expresando nuestra gratitud por esa obra que el Señor lleva a nuestro corazón? ¿Qué te parece si levanta tu voz? La iglesia canta, la iglesia alaba porque somos libres, porque el Señor nos hizo libres.